en el intenso mundo del boxeo, donde coraje y habilidad se entrelazan en un enfrentamiento de fuerza y táctica, destacan dos nombres como auténticos gigantes del cuadrilátero: Juan Manuel Márquez y Juan Díaz. Procedentes de México, estos boxeadores protagonizaron una serie de peleas inolvidables que atraparon la atención de la audiencia y dejaron una marca perdurable en la historia deportiva. Con cada enfrentamiento sobre el ring, Márquez y Díaz desataron una rivalidad intensa y demostraron destrezas pugilísticas que quedarían registradas en los momentos más valiosos del boxeo. Estos combates se convirtieron en un ejemplo de perseverancia, técnica y pasión, realzando aún más la rica tradición boxística de México y dejando una huella imborrable en los corazones de los fanáticos en todo el mundo. Juan Manuel Márquez Méndez es un exboxeador profesional mexicano que compitió desde 1993 hasta 2014. Es el tercer boxeador mexicano en convertirse en campeón mundial en 4 categorías de peso, habiendo ostentado 9 títulos mundiales importantes, desde peso pluma hasta peso superligero, incluyendo el campeonato lineal en peso ligero. En una carrera que abarcó más de 20 años, Márquez era conocido por ser un boxeador rápido y altamente técnico, excepcionalmente hábil en combinaciones y contragolpes, pero también dispuesto a enfrentar a sus oponentes en peleas intensas. También se le atribuyó su resistencia y nunca perdió una pelea por detención. Sus peleas más destacadas incluyen su saga de 4 peleas con Manny Pacquiao y su combate contra también mexicano Marco Antonio Barrera. Márquez fue nombrado el boxeador del año por la revista The Ring en 2012. Se le considera uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y está clasificado por BoxRec como el 13º mejor boxeador de todos los tiempos y el 5º mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, libra por libra. Fue incluido en el Salón de la Fama Internacional del Boxeo en la clase 2020. Juan Manuel Márquez hizo su debut profesional en el boxeo a los 19 años, el 29 de mayo de 1993, perdiendo por descalificación ante Javier Durán. Márquez permaneció invicto durante 6 años, acumulando un récord de 29-1, que incluía victorias contra futuros campeones como Agapito Sánchez, Julio Gervasio y Alfred Corey. En 1997, Márquez ganó el título WBO Nabo de peso pluma, que defendió 7 veces. Durante este tiempo, se le llamó el mejor boxeador sin título mundial. Márquez fue el retador obligatorio del campeón de peso pluma Naseem Hamed durante 22 meses consecutivos, pero la WBO permitió que Hamed programara otras peleas en su lugar. Durante ese tiempo, Márquez trabajó como contador mientras entrenaba bajo la dirección de Ignacio Beristain en la Ciudad de México. Márquez tendría este trabajo hasta ganar su primer título mundial en 2004. En 1999, Márquez enfrentó a Freddie Norwood por el título de peso pluma de la WBA en su lugar. A pesar de ser derribado en el segundo asalto, Márquez mostró un rendimiento destacado durante el combate. Sin embargo, perdió por decisión unánime en una pelea controvertida. Márquez finalmente ganó títulos mundiales en la división de peso pluma, primero capturando el título de la IBF en 2003, y luego unificando los títulos WBA y WBO al vencer a Derrick Gainer más tarde ese año. Posteriormente, tuvo una serie de peleas notables, incluyendo su enfrentamiento con Manny Pacquiao en 2004, donde empataron en una decisión controvertida. Márquez también incursionó en las divisiones de peso superpluma y welter ligero, ganando títulos en esas categorías.
mantuvo revanchas con Manny Pacquiao, siendo la más famosa en 2012, cuando noqueó a Pacquiao en el sexto asalto, lo que consideró uno de los mayores momentos de la carrera de Márquez. Después de una carrera exitosa y llena de logros, Márquez anunció su retiro del boxeo profesional en 2017, poniendo fin a su carrera que abarcó más de 2 décadas y lo llevó a ser reconocido como uno de los mejores boxeadores de su generación. En contraposición, Juan Díaz, nacido el 17 de septiembre de 1983, es un boxeador profesional estadounidense que tuvo un destacado recorrido en el ámbito amateur, con un récord de 105-5. Ganó 13 medallas de oro nacionales, 2 medallas de plata nacionales y 4 campeonatos mundiales. Aunque pensó que calificaría para el equipo olímpico mexicano en 2000, se le informó que era demasiado joven para competir en Sydney, lo que lo llevó a convertirse en profesional a los 16 años. En su carrera profesional, Díaz debutó con una victoria por nocaut técnico en el primer asalto en junio de 2000. Posteriormente, acumuló una racha de 5 victorias por nocaut. A lo largo de su carrera, logró títulos en múltiples divisiones de peso. En 2007 y 2008, Díaz ostentó los títulos de peso ligero de la WBA unificados y WBA indiscutibles, IBF y WBO. También ganó el campeonato de peso ligero IBO en 2008. Mantuvo una defensa exitosa después de otra, destacando sus enfrentamientos con boxeadores como Acelino Freitas y Julio Díaz. En marzo de 2008, Díaz sufrió su primera derrota profesional ante Nate Campbell, perdiendo sus títulos. Sin embargo, continuó su carrera y ganó peleas notables contra oponentes como Michael Katsidis. Uno de esos momentos más destacados fue su enfrentamiento contra Juan Manuel Márquez en febrero de 2009. Aunque comenzó fuerte, Márquez lo venció en el 9º asalto, poniendo fin a la pelea y llevándose el título unificado de peso ligero. Díaz incursionó en la categoría de peso welter ligero, enfrentándose a Paul Malignaggi en 2 ocasiones, y regresó a la categoría de peso ligero, enfrentándose nuevamente a Juan Manuel Márquez en 2010. Después de un retiro temporal, Díaz regresó en 2016 para pelear hasta su retiro definitivo. A lo largo de su carrera, Díaz demostró ser un púgil valiente y talentoso en varias divisiones de peso, dejando una marca significativa en el mundo del boxeo. La primera pelea, el 28 de febrero de 2009, promocionada como una batalla para la historia, una lucha por la supremacía. Fue una pelea de superestrellas en la división de peso ligero en el boxeo, disputada por los títulos vacantes de peso ligero WBO y WBA, así como el título de peso ligero The Ring de Márquez. El enfrentamiento tuvo lugar el 28 de febrero de 2009 en el Toyota Center en Houston, Texas, Estados Unidos. Márquez ganó el combate mediante un nocaut técnico en el 9º asalto. El combate fue reconocido como la pelea del año en 2009. Díaz controló la pelea en sus primeros compases, mientras que los dos púgiles intercambiaron golpes. Díaz abrió un corte en el ojo derecho de Márquez en el 5º asalto y parecía estar dominando, pero Márquez abriendo una herida sobre el ojo derecho de Díaz y sorprendiéndolo con un gancho izquierdo antes de que finalizara el 8º asalto. Márquez conectó 2 contundentes golpes de derecha en el rostro de Díaz, como parte de una combinación de 3 golpes, lo que derribó a Díaz faltando 35 segundos para el final del 9º asalto. Díaz se levantó, pero segundos después, Márquez siguió con un uppercut de derecha al mentón que tumbó a Díaz por segunda vez. El árbitro, Rafael Ramos, puso fin al combate después de 2 minutos y 40 segundos del 9º asalto.
Con esta victoria, Márquez defendió su título de peso ligero de Ring y se alzó como campeón en las divisiones de peso ligero WBO, WBA e IBO. En nuestra segunda pelea de estos dos, después de un año arduo en 2009, Juan Manuel Márquez tomó un descanso para recargar energías y planificar su siguiente paso en el mundo del boxeo. Sin embargo, en julio de 2010 regresó al cuadrilátero para enfrentarse nuevamente a Juan Díaz, brindándole una revancha a su oponente. Esta pelea se desarrolló como una oportunidad para ambos púgiles de demostrar su valía y reclamar la supremacía en la división de peso ligero. En esta ocasión, Márquez demostró un dominio claro en el combate, utilizó su técnica depurada y su habilidad para contrarrestar los ataques de Díaz. A lo largo de la pelea, Márquez mantuvo el control y dictó el ritmo del enfrentamiento. Por su parte, Juan Díaz, consciente de la fortaleza de Márquez, optó por llegar a las tarjetas en lugar de arriesgarse a ser noqueado. Después de esta pelea, Juan Manuel Márquez nuevamente destacó en la escena del boxeo y reafirmó su posición como un púgil de élite. Su actuación convincente frente a Juan Díaz fue un testimonio de su habilidad y perseverancia en el ring. Además, es interesante mencionar que tras esta victoria sobre Díaz, Juan Manuel Márquez expresó su deseo de enfrentarse nuevamente a Manny Pacquiao, un boxeador que también es conocido por su exitosa carrera y su serie de peleas épicas con Márquez. La rivalidad entre Márquez y Pacquiao se convirtió en una de las emocionantes y emblemáticas en la historia del boxeo, lo que llevó a más enfrentamientos entre estos dos púgiles en los años posteriores. En la pelea entre Juan Manuel Márquez y Juan Díaz ocurrió un momento decisivo que se destacó por la intensidad y emoción. Díaz le dijo a Márquez: "Viejo sin gasolina", insinuando de que Márquez ya no tenía la energía o la resistencia para mantener el ritmo en el ring debido a su edad. Sin embargo, en lugar de intimidar a Márquez, esta provocación lo impulsó a demostrar su determinación y habilidades. La reacción de Márquez fue contundente. En lugar de dejarse llevar por las palabras de Díaz, respondió con su actuación en el ring. Márquez mostró su habilidad técnica y su valentía al enfrentarse a su oponente. En un giro irónico, Márquez casi envía a Díaz a la lona con un golpe poderoso, demostrando que su gasolina y su determinación estaban más que presentes. Hasta aquí nuestro emocionante vídeo de hoy. ¿Qué te han parecido estas peleas? Gracias por acompañarnos. Si te apasiona este deporte, tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido relacionado con el mundo del boxeo. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle like y compartirlo. Recuerda activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo. Recuerda llenar tu gasolina para que así puedas conectar un buen knockout.